pues aunque hay una marcada disminución en los homicidios dolosos, aumentó la violencia en las familias. Además, la capital del país ocupa en 2021 el primer lugar en robo a negocio, en robo a transeúnte y robo en transporte público. Cifras, por supuesto, que destaca el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México. Por ello, hacemos contacto con Francisco Rivas. Él es director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Abel? Buenas noches para ti y para tu auditorio. De entrada, analizar lo que está pasando en el tema del homicidio doloso. Hay una marcada disminución, por lo menos de acuerdo con las cifras oficiales. Efectivamente, según cifras oficiales, la Ciudad de México tuvo una de las reducciones más importantes a nivel nacional. Estamos hablando de aproximadamente un 20% menos de víctimas de homicidio doloso entre 2020 y 2021. Además, tuvimos también una reducción muy significativa en la letalidad contra la mujer en los temas de delitos de género, es decir, el feminicidio reporta una disminución de aproximadamente el 14%, y esos son datos que contrastan con lo que sucede a nivel nacional. Hay que recordar que a nivel nacional este año tuvimos una reducción de apenas el 3.4% de las víctimas de homicidio doloso después de 2 años en donde prácticamente no tuvimos cambios. 2019 fue el año más violento de la historia de nuestro país y en 2020 la reducción de homicidios fue apenas del 0.4% de víctimas respecto precisamente al año más violento de la historia. Este 2021 vemos una reducción del 3.4%, pero es una reducción que parece marginal, sobre todo si lo comparamos con toda la región Latinoamérica, en donde a partir del confinamiento, a partir de la pandemia, los países con situaciones similares a la de México, como es el caso de Colombia y Brasil, han tenido reducciones muy importantes. En la Ciudad de México baja el homicidio, y ese es un muy buen dato. El homicidio baja en 14 de las 16 alcaldías. La Ciudad de México se posiciona en el lugar número 22 respecto a las 32 entidades, es decir, digamos como en la parte baja del resto del país, comparado con el resto del país. Y como decía, efectivamente también el feminicidio, la trata de personas, delitos que crecieron a nivel nacional, en la Ciudad de México se reducen. El narcomenudeo se reduce en la Ciudad de México, a nivel nacional crece. Ahora, los retos siguen estando en los robos, tú ahorita lo señalabas. La Ciudad de México históricamente ha padecido de robos y siempre se posiciona en los primeros 3 lugares en robo a negocio, robo a transeúnte, robo con violencia, robo en transporte público. Y además, pues sí tenemos otros problemas importantes. La extorsión crece un 50% y eso es un llamado de atención importante. La violación crece un 50% y la capital se posiciona en el 8º peor lugar respecto al resto del país. Y en materia de violencia familiar, que tú también señalabas, tenemos un crecimiento con una marcada tendencia hacia la alza, y la Ciudad de México se posiciona en el 2º peor lugar respecto al resto de las entidades del país. Claro, en el tema de los homicidios dolosos, estaríamos viendo, sí, una disminución de la violencia, pero por otro lado llama la atención que es constante que se registren eventos de violencia extrema como las balaceras, recientemente en Azcapotzalco y también en otras alcaldías. ¿Cuál es el balance que tiene el observatorio en torno a estos 2 puntos? Bueno, en realidad, si comparamos con el resto de las entidades, pues son pocos eventos que ocurren en una de las entidades más pobladas del país. Efectivamente, creo que tocas un punto importante. La violencia no solo habla del número de homicidios dolosos, de secuestros, de extorsiones presenciales, de lesiones dolosas o de robos con violencia que ocurren en una entidad y en un periodo de tiempo, sino también otras manifestaciones de la violencia que hacen evidente cómo la delincuencia controla territorios. Pensemos que a nivel nacional, por ejemplo, en el mes de enero parece haber una reducción significativa de los homicidios. Parece que enero 2022 va a ser el mes con menos homicidios dolosos desde que inició esta administración. No obstante, es el mes en donde han muerto más periodistas, donde han muerto más activistas de derechos humanos,
donde han muerto más personajes políticos y donde hemos visto situaciones como la de Zacatecas, en donde se exhiben los cadáveres en la vía pública. En la Ciudad de México, este tipo de casos suelen ser poco concurrentes, es decir, no tenemos una alta incidencia de estos hechos, pero lo que sí nos dice es que si bien la reducción del 20% es positiva, hay que reconocerla y hay que considerar que esto, sobre todo en un contexto nacional en donde las cosas se empeoran, nos habla de un muy buen trabajo hecho por las autoridades capitalinas. También nos remite a que la situación no está resuelta y que la Ciudad de México sigue teniendo un problema relacionado con la presencia de delincuencia que puede hacer esas balaceras de las que tú nos hablas precisamente en la vía pública, o que puede acabar con la vida de alguien en la vía pública en un horario en donde la gente está presente, lo que, insisto, nos habla de un problema de violencia. Importante todo este análisis que nos presentas, Francisco Rivas. Por tiempo dejaremos pendientes varios temas, pero habrá otra oportunidad para platicar de ellos. Por ejemplo, pues si bien se aplaude el tema de los homicidios, estamos en los primeros lugares en robos, o llama mucho la atención el aumento en la violencia familiar. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, gracias por estos minutos para Reporte MN. Gracias a ti, Abel, e invito a todos a que lean este reporte porque sirve para tomar buenas decisiones y, como lamentablemente tú lo señalas, tenemos un problema de robos. En el reporte pueden encontrar los horarios y los lugares en donde es más frecuente, los días de la semana en donde es más frecuente que ocurran estos delitos y por lo menos poder hacer un ejercicio de autoprotección. Muy buenas noches. Gracias, Francisco Rivas.